Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy la lectura del Evangelio con estas dos acciones de Jesús, la curación y la resurrección de la hija de Jairo, motivan nuestra reflexión sobre el valor de la vida y la salud. La palabra de hoy en este domingo nos presenta como primera lectura el libro de la sabiduría, que dice que Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes. El libro de la sabiduría nos dice que Dios es el Dios de la vida. Por eso, siempre en la reflexión cristiana está la defensa de la vida. La defensa de la vida en el ser humano desde su concepción a la muerte natural. Por eso la Iglesia motiva para que no caigamos en esta cultura de la muerte que pone el aborto como un derecho o pone la eutanasia como un derecho. ¿Por qué? Porque va contrario al gran don de la vida, que es don de Dios. Sabemos que la vida también se extiende y es mandato del Creador al ser humano de cuidar la vida en la creación para que haya vida para todos, vida en abundancia. Y este es el primer mandato del Dios de la vida. Juntamente con la vida está el amor, la solidaridad y la fe. San Pablo en la carta a los Corintios les recordaba que ellos eran una comunidad que había aprendido amar a Jesucristo, amar a los hermanos, y quiere que también sean ejemplo de generosidad y de compartir. Él dice: conozco la generosidad, y pone como ejemplo a Jesucristo, que siendo rico, siendo Dios, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Y por eso pide aquella comunidad que va entendiendo qué es ser cristiano, que además de la defensa de la vida está guiada por el amor y la generosidad, y lo pone para que compartan en aquellos momentos con aquellos que están pasándolo mal. Y así decía: de esta manera habrá generosidad y habrá igualdad. Él dice esta frase: no se trata que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en abundancia, sino que haya igualdad. Es decir, este sentido de compartir, yo tengo más, el otro menos, saber compartir. Y así llegamos al Evangelio de hoy, que nos presenta en el capítulo 5 San Marcos. Es un texto realmente bello y bien transmitido por San Marcos. Este Evangelio que es más cortito, pero que va a lo fundamental. Y nos dice que Jesús ha regresado en la barca a la otra orilla y una gran multitud se agolpa, se reúne a su alrededor. Y se reúne porque van viendo cómo Jesús transmite vida, transmite esperanza, transmite amor. Y el evangelista Marcos nos transmite en primer lugar aquella petición. Dice: llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ve a imponerle las manos para que se sane y viva. Hermanos, imaginamos esta persona, este jefe de la sinagoga, llamado Jairo, que se echa a los pies de Jesús al ver que su hijita, como sabremos y dirá, después de 12 años está para morir, y el dolor de un padre en la pérdida de un hijo, y siempre duele, sea pequeñito, sea mediano, sea grande, pero hay como edades más tiernas en el que el afecto todavía es más visual. Bien, Jesús le dice, y la respuesta es: voy con él. Dice, fue con él, y una gran multitud lo seguía y lo apretaba por
por todas partes. Y en este momento el evangelista Marcos nos transmite otra curación. Dice que se encontraba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias, que había sufrido, seguro que había visitado los médicos de la época, curanderos, brujos, todo aquello para sanar, y se había gastado la plata, pero la curación no había venido. Dice, como dice el texto, al contrario, cada vez estaba peor. Aquella mujer, nos dice el texto, había oído hablar de Jesús y se acercó por detrás pensando con solo tocar su manto, quedaré sanada. Y así dice, inmediatamente llegó, tocó su manto y ella sintió que su cuerpo estaba sanado de la enfermedad. El texto es curioso porque el evangelista nos dice, Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio media vuelta y preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi manto? La respuesta de los discípulos es decir, pues si todo el mundo te está tocando, todo el mundo está apretándote, ¿cómo preguntas quién te toca? Pero es que hay muchas maneras diversas de tocar a Jesús, tocarlo por curiosidad o tocarlo con fe. Y aquella mujer lo ha tocado con fe. Ha sido un encuentro que ha transformado su vida, ha sido un encuentro que le ha sanado. Por eso Jesús distingue entre el que se acerca por curiosidad o el que se acerca con fe. El texto nos dice que entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía lo que había ocurrido, fue a arrodillarse a sus pies confesando la verdad. Y Jesús le dice, hija, qué bonita palabra, hija, con tanto cariño. Tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Esto es una sanación corporal, espiritual, social, es decir, sana cuerpo, mente y espíritu. Porque en aquellos tiempos las hemorragias en el mundo judío y en el mundo este era un signo de impureza que le aislaba de los demás, y Jesús la sana. El relato sigue diciendo que todavía estaba hablando cuando llegaron las personas y le dicen, tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Es decir, la cosa ya no tiene remedio, ¿para qué seguir molestándolo? Pero Jesús, la respuesta es, no temas, basta que creas. Dice, no permite que la acompañe allí nadie excepto Pedro, Santiago y Juan y el jefe de la sinagoga. Y vemos este encuentro donde Jesús llega a la casa, dice, porque lloran, la niñita no está muerta, duerme, se burlan de él. Jesús hace salir a todos y toma consigo al padre y a la madre de la niña que vienen con él y estaba donde estaba la niña. También en este relato vemos cómo el evangelista transmite lo fundamental. Dice que entró donde estaba ella, la tomó de la mano y le dijo Talitá cum, que significa niña, te lo ordeno, levántate. El evangelista ha querido transmitir en las palabras originales aquellas palabras de Jesús dirigidas a la niña. Talitá cum, niña, levántate. Y realmente es para indicar el poder de Dios y también el poder de Cristo que resucita a la niña. Nos dice el texto, hemos escuchado que tenía 12 años, se levantó, comenzó a caminar y Jesús dijo, denle de comer a la niña. Hermanos, estos dos relatos leídos por la comunidad cristiana también tiene el significado que comprendemos sobre todo en la segunda lectura. Jesús quiere que la comunidad cristiana, los discípulos, hagan las obras de Jesús,
Que los discípulos seamos hoy las manos, los pies sanadores de Jesús a través de la fe y del poder de Cristo Jesús. Pasado mañana estamos celebrando la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Si vemos la vida de ambos, es una vida de seguimiento. Pedro aprenderá en el discipulado de Jesucristo a ir cambiando su vida, a ir transformándose. Él también experimentará en su negación la amargura de su infidelidad. Pero él también será tocado por Cristo, que lo sana cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, por 3 veces, para curarle de aquella triple negación, y sabiendo que el que le había negado también ha sido elegido para: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El ministerio petrino, que significa la unidad de todo el rebaño, de todo el rebaño cristiano, de toda la comunidad cristiana. También Pablo contará en su existencia como él, que era perseguidor de los cristianos, que estaba buscando cómo eliminar a lo que él consideraba un grupo contrario a las tradiciones judías, se le aparece Jesús en el camino de Damasco y le dirá: Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dirá: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él comprenderá que al perseguir a la comunidad cristiana, los cristianos está persiguiendo a Cristo. Pues bien, Pablo también será tocado por la gracia y su vida cambiará. Y él dirá: mi vida es Cristo. Síganme a mí como yo sigo a Cristo. Hermanos, estos 2 apóstoles representan en la Iglesia la unidad y la misión. Por eso, en esta fiesta, unidos los 2, la Iglesia pide por la unidad de todos los cristianos, para que comprendamos que hay un solo rebaño bajo un solo pastor. Si tenemos el impulso de Pablo, evangelizador, necesitamos también el de Pedro para la unidad de la Iglesia, para que la fe no haga que cada uno se invente su iglesia, su fe, su credo y su camino fuera de lo que es la comunidad, porque lleva a la perdición y lleva a la soledad. Hermanos, la fiesta de San Pedro y San Pablo, en las antiguas misiones, también en las iglesias de la Chiquitanía, en tantas otras, siempre están en una parte y en otra. Y es porque en aquel momento los misioneros jesuitas que nacen después de la Reforma Protestante han comprendido que deben predicar a Cristo, pero en la unidad de la Iglesia, no en la multiplicación de la división en la Iglesia. Y por eso recordarán que a Cristo se le sigue bajo el cayado de Pedro y el ministerio de Pablo. Ambos darán su vida por Cristo Jesús. Pedro morirá, según la tradición, crucificado, y pidió que le dieran la vuelta, morir boca abajo, porque no era digno de morir como su Redentor, y Pablo, como ciudadano romano, morirá con la espada, decapitado, porque era una muerte considerada más digna. Ambos que también representen para nosotros como vicariato apostólico la unidad de la Iglesia y también el anuncio de una Iglesia ministerial, una Iglesia apostólica, una santa, católica y apostólica. Hermanos, por último les recordamos que hoy la colecta tiene el nombre de óbolo San Pedro. Es donativo que se pone en las manos del Papa, ahora Papa Francisco, para que este óbolo San Pedro después ayudan en lo que llaman la obra San Pedro a los seminarios, especialmente en los países de misión, donde
la educación y formación de los sacerdotes necesita la ayuda. También nosotros, aunque de manera reducida, recibimos también ayuda para nuestros seminaristas. Los gastos son muchos, pero siempre llega una partecita que nos recuerda la solidaridad en la Iglesia. Hermanos, que tengan un día del Señor y no olviden el día de San Pedro y San Pablo, si pueden participar en la Santa Misa y rezar en su casa el credo, pidiendo al Señor que la fe apostólica guíe nuestra vida. Que así sea.